Siempre habrá objetivos o metas que alcanzar. Lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación. Donde le damos voz a tu interior. Bienvenidos a Maestría de Ser. Somos Alma y Edgar y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz de Sanación. Seguramente has escuchado o inclusive tú mismo, tú misma, has comentado que reconoces el desorden en la vida. Que muchas veces las circunstancias, ya sean personales o alrededor de ti, lo único que tratan de mostrar es el caos que se ha generado o que se está viviendo en cualquier situación. Y ahí es donde precisamente empieza el autocuestionamiento e inclusive el cuestionamiento a la vida misma o hasta Dios, al cielo, si realmente ese caos o ese desorden en algún momento va a cesar, se va a terminar. Y bueno, pues obviamente es pensar dentro de nuestra mente, la idea de qué es caos, qué es lo que está fuera en desorden, porque obviamente en automático lo conectamos con control, el sentirnos bien, el saber que si las cosas fluyen como nosotros pensamos, pues es de la forma correcta, cuando a veces pues no necesariamente tiene que ser así. Entonces yo creo que es como volver al punto de volvernos a enfocar y comprender, bueno, qué es ese famoso desorden o ese aparente, pues llamémosle caos, que pudiera existir cuando a lo mejor realmente no existe. Y precisamente ahí es donde podemos inclusive partir del punto en el que si entendemos que la misma creación, cuando lo conectamos desde ese punto de vista en donde admitimos que es una extensión o una forma de expresión de Dios mismo, del cielo, del universo, en donde todo lo que existe se vincula con lo perfecto, entonces por consiguiente, ¿por qué preguntamos o pensamos o inclusive sentimos que hay algo imperfecto en la misma creación? Si fuese así, estaríamos asumiendo que aquello que idealizamos o aquello en lo que creemos o aquello en lo que tenemos fe genera una realidad, la genera ya con imperfecciones, con desorden, con caos. Y claramente es comprender que si todo en ese orden divino, como comúnmente se le llama, cuando queremos sintonizarnos con las bendiciones, con lo afortunado, con todo eso bueno que pudiera existir o que pudiera suceder, entonces tendríamos que admitir que en el orden divino no existe el desorden. Suena un poco enredado, pero al final de cuentas es darnos la oportunidad de comprender que es solo cuestión de enfoques. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de desorden, justo como le decía Alma, es porque una parte de nosotros tiene la gran necesidad de conectar de forma perfecta, entre comillas, todas las situaciones para que no se nos escape ninguna pista, no se nos escape ningún detalle y ningún resultado. Y entonces lo que sucede cuando las situaciones no corresponden a lo que yo ideé o planifiqué es cuando le damos la naturaleza caótica o desordenada. Obviamente pues sí surge la pregunta más bien de saber si uno lo está generando o es parte precisamente de que así tenía que pasar, se tenía que presentar y entonces por qué suceden ya sea en una manera positiva o en una manera negativa lo cuestionamos. Entonces simplemente yo creo que es una elección personal decidir si es parte, ¿no?, de ese plan divino, pero lo que sí creo que es posible que en todo momento podemos cambiarlo, ¿no? La situación que se esté presentando, tú eres el que está eligiendo cómo, volvemos al enfoque, la percepción que le vas a dar. Entonces si sabes que vas a pasar por ese camino amarillo, bueno, entonces ¿de qué manera lo vas a pasar? A lo mejor no sabes exactamente por qué camino es, si verde, amarillo, rojo, bueno, pero por ese camino que se esté dando, tú eres el que va a elegir en el cómo experimentarlo, cómo pasar.
Y yo creo que un punto de partida que yo rescataría aquí es, bueno, ¿por qué nos vamos generando ese caos, esa tormenta en nuestra cabeza? Pues creo que surge la culpa, la duda, esa incertidumbre, ¿no? Porque no está saliendo como tú crees o es tan perfecto que cuestionas, ¿no? Lo que es el resultado o el camino que se esté dando. Entonces yo creo que sí es como importante entender que también no es, que no te generes culpa, que no estás haciendo nada malo. Eso es parte de tu mente que se siente aparentemente incómoda o a lo mejor te sientes expuesta y vulnerable en las circunstancias, pero realmente no está sucediendo nada malo o no se está experimentando realmente, más bien se le está dando la categoría de causa a esa experiencia, es a lo que lo quiero llevar. Le estamos dando ese término de caos, donde está ese desorden aparente, cuando en realidad el desorden está en la mente porque lo estamos cuestionando. Desde mi punto de vista, las experiencias, lo hemos dicho, son neutras y que uno antepone la emoción. Pero la misma mente es la que lo cuestiona después de que sucedió el evento, ni siquiera cuando estás en la plena situación está pasando algo, es la mente la que lo está cuestionando posteriormente. Entonces ahí es donde entra tu labor con tu mente, en qué área se encuentra, si en una manera positiva o negativa. Porque inclusive es permitirnos comprender que aparentemente pareciera que nuestra capacidad mental puede romper esa ley de la creación universal, de toda esa perfección, de todo ese orden. Pensamos que en nuestros propios términos podemos irrumpir en el orden o en el plan divino, cuando en realidad eso está mucho más allá de lo que nuestra mente empieza a elegir pensar, porque en realidad cuando elegimos el caos, el desorden por el temor, por la culpa, por la preocupación, por el desgaste, por el estrés mismo, lo único que estamos haciendo es distraernos de toda esa realidad y ese mundo que lo divino, o que la existencia misma, o que la vida misma en su perfección te está ofreciendo. Lo único que estamos haciendo es poner la mirada y poner la emoción a la distancia, en donde ni siquiera nosotros tenemos el alcance de controlar ni de comprender, porque simplemente estamos luchando contra lo que posiblemente esté más ordenado que nuestras propias ideas inundadas o estresadas o preocupadas por cualquier tipo de circunstancia. Entonces, por eso, desde ese terreno espiritual es donde te puedes comprender que estás en una realidad plena, en una realidad llena de orden, llena de libertad. Es que obviamente sí pueden cuestionar, bueno, sí, pero estás experimentando algo que no te está gustando, ¿cómo es darle ese punto positivo? Entonces no es que tengas que cambiarlo, en el sentido de que, entonces hasta que lo ordene, quiere decir que está bien, pues, sino desde cómo se presenta la situación, es donde tú estás determinando que en todo momento tu camino, tus experiencias siempre están fluyendo en amor, en armonía, en paz, por mencionar algunas, y que tú vas a conectar con tu experiencia y que estás eligiendo vivirla de esa forma. Entonces, ¿qué puedes hacer para cambiar la situación? Simplemente vuelvo a lo mismo, no es ir y poner orden, sino empezar a cambiar así como están, así estuvieras como sentada pensando en tu cama ya para descansar o te estés levantando, simplemente es elegir que hoy vas a ver esta experiencia desde una forma diferente, ¿no? Es cuestión de enfoques, es simplemente cuestión de enfoques de la mano de tu libre decisión. ¿Cómo empiezas a crear tú ese mismo orden dentro de lo que llamabas desorden? Simplemente eligiendo la forma de cómo te mueves, de cómo decides, de cómo piensas, inclusive de cómo ir desmenuzando lo que sientes para que se vaya aligerando. Y en esa objetividad, que no me refiero a ser frío o ser crudo
para aterrizarnos en una realidad forzosamente o forzadamente perfecta, sino que simplemente dentro de tu propia comprensión te escuches y sepas dentro de la emoción que te está inundando qué parte es lo más valioso y cuáles puedes elegir para alimentar y fortalecer. Y entonces ahí es donde tu propio plan, llámele divino o llámese humano, como quieras verlo, simplemente se encarrile justo al orden. Así es liberar la culpa, es liberar el miedo, enfocarte en, como lo venía diciendo Edgar, en esos aspectos positivos y que realmente se está encauzando de una manera armoniosa y que en todo momento te están guiando para eso, ¿no? Todo radica en volver a tener esa confianza en ti mismo, en ti misma, no porque no puedas sentir la emoción o no puedas experimentar el temor, el enojo, pero es encauzarlo de una mejor manera para ti. Entonces simplemente es darte la oportunidad de ver tu vida y de sentir tu vida y vivir tu vida en esa comprensión de que es orden, de que es parte del orden divino, de que es parte de la naturaleza divina de cada momento, de cada decisión, de cada evento que haya sucedido o que esté sucediendo. Y que lo puedes cambiar, simplemente tú estás eligiendo cambiarlo, ¿no? Tú estás eligiendo con qué ojos mirarlo. Así es, pues te damos las gracias por habernos acompañado en este podcast. Pues como en todo momento te invitamos a que visites nuestra página maestriadelser.com, que conozcas los cursos, actividades que tenemos para ti, que ya estamos empezando a abrirnos pues a meditaciones, cursos presenciales y obviamente pues te invitamos a que visites nuestras redes sociales, que te integres a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, nos encuentras como Maestría del Ser. Del mismo modo, bueno, ya sabes, tenemos un canal en YouTube que se llama Maestría del Ser, Edgar y Alma, para que también puedas suscribirte, activar las notificaciones, dejarnos tus comentarios, inclusive en el podcast, dejarnos tus comentarios para saber qué temas te gustaría que tocáramos en nuestra opinión y que obviamente puedas bajar este podcast para acompañarte donde quiera que vayas, que lo puedas compartir con quien tú elijas, con quien sepas que puede serle de ayuda y bueno, pues obviamente que estés al pendiente de todas las actividades y de todos los mensajes que les brindamos precisamente para alimentar ese camino de orden y de plan divino. Te agradecemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda, lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación, donde le damos voz a tu interior.